Hola, buen día. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Este equipo está compuesto por los nombres que aparecen en pantalla y vamos a hablarles un poco acerca de lo que es la PCR tiempo real. Comencemos. Primero, ¿qué es la PCR o cadena de reacción de polimerasa? Esta es una técnica de diagnóstico molecular que es reconocida como uno de los avances científicos más importantes del siglo XXI. La reacción en cadena de polimerasa es una manera rápida y sencilla de amplificar el ADN a partir de una sola hebra original. Se pueden crear de miles a millones de copias en una sola sección de ADN en tan solo unas horas. Bien. El ADN amplificado por PCR se puede secuenciar, se puede visualizar por electroforesis en gel o clonar en un plásmido para otros experimentos. Esto para que al final del diagnóstico, gracias a la PCR, nos pueda detectar esa secuencia específica que nos ayude a detectar si es una enfermedad, una mutación o algo que tiene mal el paciente para así poder dar un diagnóstico y mejorar la calidad de vida, entre otras aplicaciones que se le puede dar. Esta imagen representa lo que pasa en la amplificación al nivel molecular. Tenemos nuestra secuencia de interés, tenemos primer y tenemos ADN polimerasa. El primer identifica la secuencia específica y da inicio, mientras que el ADN polimerasa permite la amplificación. Y aquí se puede observar cómo va de un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, hasta que se puedan hacer millones y millones de copias. ¿Qué se necesita? Como mencioné, pues se va a necesitar una muestra de ADN, se van a necesitar nucleótidos, que está conformado por el ADN. En este caso van a ser deoxiadenina, deoxiguanina, deoxicitosina y deoxitimina. Se utiliza también el ADN polimerasa, que es como una enzima que produce nuevas cadenas de ADN mediante el uso de cadenas existentes como molde. Y también se utilizan los primers, que es para dar el inicio de la reacción y también para indicar la región de ADN que será copiada o amplificada. En esta imagen se pueden observar los pasos de la PCR. Primero es la desnaturalización, que esta se da a 96 grados. La reacción se calienta bastante para separar o desnaturalizar las cadenas de ADN, proporcionando los moldes de la cadena. Después es el alineamiento, que es de 55 a 65 grados. La reacción se enfría para que los cebadores puedan unirse a las secuencias complementarias en el molde de la cadena sencilla. Y al final es la elongación a 72 grados Celsius aproximadamente, que es cuando la temperatura de la reacción se eleva para que la ADN polimerasa extienda los cebadores y sintetice así nuevas cadenas de ADN, que es como se vio anteriormente. Y al final nos da el resultado, que se puede interpretar así si se decide hacer por electroforesis en gel. De un lado tenemos posibles enfermedades y ya depende de cuál está marcada, los pacientes están acostados y se marca, indicando que ahí está la presencia de esa enfermedad. Existen otros tipos de PCR como lo son la PCR de tiempo real o qPCR, la PCR múltiplex, la PCR de retranscripción, PCR punto final, PCR convencional, entre otras. La PCR en tiempo real o qPCR incorpora una molécula fluorescente que se va a asociar a un ADN amplificado, donde el incremento de esta fluorescencia va a ser proporcional al incremento de la cantidad de moléculas de ADN amplificadas en la reacción. Para realizar una PCR en tiempo real hay diferentes pasos. El primero es la extracción de ADN genómico, posteriormente la cuantificación y dilución del ADN, preparación de la mezcla para la reacción, preparación de una curva de calibración y los controles necesarios, colocación de la mezcla de reacción y el ADN en la placa para PCR,
amplificación por PCR del fragmento de ADN endógeno y del gen de interés que se va a añadir como sonda, y por último se realiza un ajuste de la curva de calibración y una obtención de datos. Para la preparación de la muestra se debe homogeneizar la muestra primeramente, debemos considerar su peso y si debe ser enriquecida, y esta muestra debe ser representativa. Para la extracción de ADN hay un proceso de purificación del ADN a partir de una muestra, ya sea por métodos físicos o químicos. Se deben eliminar los posibles inhibidores de la PCR y debemos considerar diferentes protocolos según el objetivo y las matrices de muestra. Como podemos observar aquí, la extracción de ADN se realiza a partir de una muestra directa o enriquecida, se utiliza un buffer de lisis y se calienta a 95 grados centígrados para generar la lisis celular. Posteriormente se realizan los pasos de vinculación, de lavado y de elusión, y por último vamos a obtener una muestra de ADN 100% genómico extraído de nuestra muestra. Para realizar una PCR en tiempo real vamos a necesitar un kit para la realización de la mezcla, una centrífuga y un termociclador. Como resultado vamos a obtener un gráfico que nos va a mostrar la cantidad de fluorescencia emitida y los números de ciclos en que se realizó la PCR. En este ejemplo podemos observar que a partir de cierto número de ciclos se realizan picos de fluorescencia que van a ser proporcionales a la cantidad de ADN amplificado en nuestra muestra, que coincide con la sonda. Los componentes que vamos a necesitar para nuestra PCR van a ser el ADN de muestra, el primer, los nucleótidos, una Taq polimerasa, un buffer de mezcla y un tubo de PCR. Todo esto se va a realizar en un termociclador que nos va a proporcionar los ciclos necesarios para realizar nuestra amplificación. Se va a realizar una master mix a partir de la Taq polimerasa y una mezcla que nos va a brindar los nucleótidos necesarios para realizar nuestra amplificación. Por último, vamos a agregar 20 microlitros de nuestra master mix más 5 microlitros de nuestro ADN de muestra al termociclador, que va a realizar de 25 a 30 ciclos de diferentes temperaturas para brindarnos las fases de desnaturalización, alineamiento y elongación de nuestra cadena de ADN. Entre las ventajas que proporciona el uso de la técnica de PCR en tiempo real, se encuentra que hay un mayor rango dinámico de detección en esta técnica. De igual forma, no se necesita un procesamiento posterior a la PCR y la detección es capaz de detectar hasta un cambio de 2 pliegues. Se va a recopilar los datos en una fase de crecimiento exponencial de la PCR y el aumento de la señal fluorescente informadora va a ser directamente proporcional al número de amplicones generados dentro de esta. Por otro lado, las desventajas que presenta esta técnica es el costoso equipamiento que requiere y los reactivos que de igual forma son de alto costo. Estos kits que se utilizan para esta técnica de PCR en tiempo real no están disponibles para todos los tipos de genes y todo tipo de trastornos. Y por último, se requiere una mayor experiencia y mayores habilidades técnicas para desarrollar un nuevo ensayo de PCR en tiempo real. Ahora hablaremos sobre las aplicaciones de esta técnica. Una de las aplicaciones más importantes y principales, hablando de cualquier técnica de PCR, es en el diagnóstico de las enfermedades hereditarias. De igual forma, esta técnica de PCR en tiempo real también se utiliza para un análisis de microARNs. ¿Esto cómo se va a hacer? Se utiliza esta técnica para así cuantificar el microARN de diferentes tejidos. Al cuantificarlo, podemos estimar el nivel de expresión génica de diferentes tejidos influenciados por el microARN. Otra aplicación es en pruebas de carga microbiana. La PCR en tiempo real puede estimar con precisión la carga microbiana en la muestra. Asimismo, se determina la estimación de la carga microbiana activa. Y por último, pero no menos importante, también se utiliza para la detección de cáncer. En conclusión, la PCR en tiempo real ha simplificado enormemente la cuantificación de ADN y ARN. Esto ha tenido un gran impacto en el campo de la investigación molecular y el diagnóstico clínico, ya que se pueden obtener enormes cantidades de datos en muy poco tiempo de investigación. Esta técnica brinda una gran cantidad de datos con una alta sensibilidad y especificidad usando plataformas modernas.
Aunque la técnica de PCR en tiempo real es muy precisa, sensible y reproducible, la fiabilidad de los datos depende en gran medida de varios otros factores. Entre estos factores está la preparación de la muestra, la calidad del ARN, la elección de un gen de mantenimiento y la normalización de las muestras. Necesitan una cuidadosa consideración y optimización. En este caso se están realizando grandes esfuerzos para superar estas dificultades, lo que se traduce en una mayor mejora de la técnica, lo que definitivamente ayudará a su uso más generalizado.